Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 36. Hizo pues Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para que supiesen hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón le movió al llegarse a la obra para trabajar en ella, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos le traían aún ofrenda voluntaria cada mañana. Vinieron por tanto todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo, El pueblo trae mucho más de lo que es menester para la atención de hacer la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campo diciendo, Ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer para el santuario. Y así fue el pueblo impedido de ofrecer, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Y todos los sabios de corazón entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas, de lino torcido y de jacinto y de púrpura y carmesí, las cuales hicieron de obra prima con querubines. La longitud de la una cortina era de 28 codos, y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas tenían una misma medida. Y juntó las 5 cortinas la una con la otra. Asimismo unió las otras 5 cortinas la una con la otra. E hizo las lazadas de color de jacinto en la orilla de la una cortina, en el borde, a la juntura. Y así hizo en la orilla al borde de la segunda cortina, en la juntura. 50 lazadas hizo en la una cortina, y otras 50 en la segunda cortina, en el borde, en la juntura, las unas lazadas enfrente de las otras. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales juntó las cortinas la una con la otra, e hízose un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabras para la tienda sobre el tabernáculo, e hízolas en número de 11. La longitud de la una cortina era de 30 codos, y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y juntó las 5 cortinas de por sí, y las 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la postrera cortina en la juntura, y otras 50 lazadas en la orilla de la otra cortina en la juntura. Hizo también 50 corchetes de metal para juntar la tienda, de modo que fuese una. E hizo una cubierta para la tienda de cueros rojos de carneros, y una cubierta encima de cueros de tejones. Además hizo las tablas para el tabernáculo de madera de sitim, para estar derechas. La longitud de cada tabla de 10 codos, y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 quicios enclavijados el uno delante del otro. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del austro al mediodía. Hizo también las 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de la una tabla para sus 2 quicios, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 quicios. Y para el otro lado del tabernáculo, a la parte del aquilón, hizo 20 tablas con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de la una tabla, y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se juntaban por abajo, y asimismo por arriba a un gozne. Y así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas, y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de sitim, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado del tabernáculo a la parte occidental. E hizo que la barra del medio pasase por medio de las tablas del un cabo al otro. Y cubrió las tablas de oro,
hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, el cual hizo con querubines de delicada obra. Y para él hizo 4 columnas de madera de sitim, y cubriólas de oro, los capiteles de las cuales eran de oro, hizo para ellas 4 basas de plata de fundición. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió las cabezas de ellas y sus molduras de oro, pero sus 5 basas las hizo de metal. Comentario de Mateo Henry a Éxodo capítulo 36. Versos 1 a 38. La realización del tabernáculo. La liberalidad del pueblo impidió la disposición y el celo con el que estos constructores se pusieron a su trabajo, la exactitud con la que se llevan a cabo, y la fidelidad con la que se opusieron a recibir más contribuciones, son dignos de nuestra imitación. Por lo tanto debemos servir a Dios, y nuestros superiores también, en todas las cosas legales. Todos los que están en los fideicomisos públicos lo tanto debe aborrecer ganancias deshonestas, y evitar todas las ocasiones y tentaciones de la codicia. Donde tenemos que la representación del amor de Dios hacia nosotros, para que nosotros por el amor permanecemos en Él y Él en nosotros, excepto en el Emmanuel. Mateo 1 verso 23. Esta es la suma del ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5 versos 18 y 19. Este fue el diseño del tabernáculo del testimonio, un testimonio visible del amor de Dios a la raza de los hombres. Sin embargo, habían caído de su primer estado. Y este amor fue demostrado por Cristo de tomar posesión de su morada en la tierra, por la palabra que se hizo carne, Juan 1 verso 14, en el que, como el original lo expresa, lo hizo morada en medio de nosotros. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.